Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Convoca al Diálogo, este espacio de la plataforma de convoca.pe que el día de hoy nos permite reunirnos como todos los fines de mes para poder analizar los temas que nos compete, que están en la coyuntura, pero que además son de suma importancia poder conversarlos y tratarlos además con especialistas para poder ahondar un poquito más en ello. Y hay un tema que sin duda viene causando mucha preocupación, pero ya desde hace buen tiempo, y es que el Congreso no se detiene en su objetivo de capturar el sistema electoral del Perú. El último lunes ha dado un paso más, y es que la Comisión Permanente, ya sabemos hace apenas algunas horas, con los votos de diversas bancadas, ha aprobado un informe final que recomienda inhabilitar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Pero ese no es la única arremetida del Congreso contra los organismos electorales con miras al 2026. Convoca.pe en breve estará publicando un informe que data de todos los proyectos de ley que en el Congreso de la República se están ya manejando para contrarrestar el trabajo de estos entes electorales, pero además que van a ser bastante perjudicial en lo que corresponde a los próximos procesos. Y para dialogar sobre este atentado contra la democracia y estas contrarreformas electorales, estamos el día de hoy reunidos con el doctor Fernando Tuesta Soldevilla. Él es politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, analista y además ha sido presidente de la OMPE. También nos acompaña el doctor Álvaro Hensler, presidente de la Asociación Civil Transparencia Perú, y la politóloga Paula Tábara se ha disculpado, no nos podrá acompañar en esta oportunidad, pero de seguro en una próxima estaremos contando con ella, con sus opiniones y su análisis. Doctor Tuesta, doctor Hensler, bienvenidos a Convoca al Diálogo. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Gracias, Siri, por la invitación. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y quizás queremos empezar, si bien vamos a centrarnos un poco más en el tema de las contrarreformas electorales, pero no podemos dejar de preguntarles sobre lo ocurrido en las últimas horas con la Junta Nacional de Justicia y con lo que viene ocurriendo hace algunas horas también y esta arremetida del Congreso. ¿Cuál es la primera lectura de pronto, doctor Tuestas, nos pueda compartir a través de Convoca? Bueno, esto de alguna manera se veía venir. Esta es la tiranía de la mayoría. En realidad los argumentos, así como cuando ocurrió con la vacancia, lo que importaba era lograr los votos necesarios para la inhabilitación. Hubo ciertos problemas y dilemas de esta coalición de izquierda-derecha del Congreso en diciembre, pero ahora han tomado particular velocidad, porque está en juego muchas cosas. Hay que recordar, no solamente la captura de las instituciones, sino también la defensa individual de muchos congresistas. Habida cuenta que un número muy alto de ellos tienen carpetas fiscales. Esto obviamente paraliza muchas de las investigaciones. Lo de la Junta Nacional de Justicia, ya se ha hecho esta comparación, pero vale la pena recordarla. Nos recuerda pues los 90, ¿no? En los 90 el gobierno de Fujimori logró concentrar las instituciones, las penetró, sus miembros fueron cooptados. Para empezar, el Tribunal Constitucional tuvo la pérdida de 3 de sus magistrados porque fueron desaforados por el Congreso, por haber votado justamente contra la reelección de Alberto Fujimori. Controlaron el Ministerio Público, el Poder Judicial, los organismos electorales, con miras a las elecciones fraudulentas como casi fueron, la del año 2000. Esto tiende a parecerse mucho, porque el TC es hijo de esta coalición. La Defensoría del Pueblo lamentablemente ha sido también capturada por un señor que desconoce las funciones básicas del cargo, pero que es funcional a esta coalición. Y ahora la Junta Nacional de Justicia, que como se sabe, tiene el encargo de nombrar fiscales y jueces, pero también a los jefes de OMPE y RENIEC. Había
Tengo que aclarar que si es que esto logra ser ratificado en el Pleno y son inhabilitados, no va a haber quórum en la Junta Nacional de Justicia porque algunos de cuyos suplentes superan los 75 años, no va a haber quórum y por lo tanto se va a suspender algo que estaba en marcha, según el cronograma. La solicitud de ratificación de los jefes de OMPI y RENIEC, porque ellos ambos cumplen su periodo de mandato de 4 años en agosto de este año y por lo tanto la solicitud de ratificación estaba acompañada inmediatamente después por un proceso que ellos debieran de pasar. Si es que no hay junta, se suspende esto y entramos en un limbo porque el cronograma es apretado, porque si es que no se ratifica a los jefes de OMPI y RENIEC, se llama un concurso público de méritos para ambos cargos. No se sabe qué se va a decidir. En principio, ellos tienen el derecho de solicitar la ratificación, pero habría que ver pues, a quiénes se nombra miembro de la Junta Nacional de Justicia, concurso que va a ser manejado por el defensor del pueblo, que ya sabemos lo que ha hecho y lo que puede hacer, y entonces existe pues una legítima preocupación. Para cerrar, simplemente decir, son pocos los países en donde la concentración del poder no está en el Ejecutivo, sino ahora en el Congreso. Las fuerzas que han estado presentes y han sido los centros de poder del Congreso en los últimos años, llamémosle Fuerza Popular sobre todo, Alianza para el Progreso y ahora último Avanza País, Renovación Popular, han hecho un daño a las instituciones enorme, si es que se conjura definitivamente la inhabilitación de sus miembros de la Junta Nacional de Justicia, esto va a hacer mucho daño, además porque no va a ser fácil realmente sobrellevar esto, menos en una situación hipotética en donde el Congreso cambia, no van a desaforar a los 7 miembros del Tribunal Constitucional, a estos supuestos nuevos de la Junta Nacional de Justicia, al defensor del pueblo que van a operar durante un buen número de años. O sea, no solo entonces hay una afectación inmediata, sino también inmediata, ¿no? En adelante. Y desde Asociación Civil Transparencia, doctor Álvaro Gensler, ¿cómo ven esto que ya el doctor Tuesta decía, una concentración del poder en manos del Congreso de la República y esta arremetida que se está presenciando lamentablemente a vista y paciencia de todos? Sí, concuerdo con el análisis de Fernando y adicional a eso que tener una mirada, uno histórica y lo otro, cuáles son las causas estructurales de dónde estamos, ¿no? Históricamente, si uno analiza los últimos 50 años, el Perú ya ha vivido una serie de crisis democráticas, ¿no? Y si uno quiere ser más preciso, ha habido golpes, ¿no? Ha habido un golpe militar en los 70, con una asamblea constituyente y el gobierno electo del presidente Belaúnde. Luego ha habido un golpe en el fujimorismo que se restituyó con un congreso constituyente y luego en el 2000 con un gobierno de transición. Y el último golpe fue el de Pedro Castillo, que hubo una rápida sucesión presidencial, pero una rápida violencia, digamos, y un uso extra de la fuerza contra la población que protestaba pacíficamente en muchos casos, ¿no? Entonces, cuando uno analiza los últimos 50 años y mira la situación actual, yo me atrevo a decir que estamos en el peor momento en los últimos 50 años, porque además de haber golpes, hay una especie de una mezcla de vaciamiento del poder, un copamiento desordenado donde priman intereses mucho más mercantiles, judiciales, mafiosos, ilegales, muy poco de ideológico,
y más bien este debilitamiento institucional, ¿no? Y aquí, digamos, hay evidencia más allá de nuestra opinión personal. La revista The Economist, que tiene el indicador, digamos, más objetivo de la medición de la salud de las democracias en el mundo, ya por su segundo año, es decir, el gobierno de Castillo y el gobierno de Boluarte y el Congreso actual, nos califica como un régimen híbrido, es decir, medio democracia, medio autoritarismo. Transparencia concluyó el año pasado, después de analizar toda la legislatura, que el Congreso estaba teniendo un comportamiento de una deriva autoritaria. Ahora, coyunturalmente, yo creo que acá hay un problema de fondo que, digamos, la primavera democrática de los 2000 y luego las varias oportunidades de reforma que se tuvieron no hemos aprovechado porque existe una penetración de la corrupción, de las mafias y de los intereses de los políticos por defender sus causas judiciales. Hay que recordar que todos los presidentes vivos, o los expresidentes vivos, y los líderes de los dos principales partidos políticos de la última elección tienen juicios. Tienen juicios importantes, algunos probablemente puede haber una sobreexageración de la acusación, en otros casos puede haber una subexageración de la acusación, pero finalmente hay que confiar en el sistema de justicia que tiene que salir adelante. Y efectivamente, por varios indicadores, uno puede reconocer que 2/3 o 3/4 del Congreso hay congresistas que tienen efectivamente carpetas fiscales. Yo creo que eso es inédito en nuestra historia. Que digamos que una masa crítica de liderazgo político tenga un peso judicial frente a un sistema judicial que en parte no funciona y en parte sí funciona, pues estamos metidos en un embrollo tal donde cada quien quiere defender su propio juicio y su propia vida y su propia libertad. Y es ahí, en ese escenario, donde se ve que todo se negocia. Se negocia un voto, se negocia la libertad, se negocia el archivamiento. Y en ese contexto, aparte, pasando por 2 últimas elecciones, donde hubieron injustas e incorrectas clarinadas de fraude, es que se intenta entonces tomar las instituciones para acercarlas a sus fines más políticos, ¿no? En ese sentido, y además hay que reconocer, uno puede tener una opinión desfavorable del desempeño de la Junta Nacional de Justicia. Uno podría decir, oye, en esto actuó bien, en esto actuó mal. Pero la razón de ser de la acusación constitucional, que es criollamente, un refrito de hace 5 meses, es algo que no tiene que ver con el desempeño de la Junta Nacional de Justicia en su sanción o elección de jueces y fiscales. En realidad es un tema estrictamente acerca de la edad de una miembro del jurado que tiene, creo yo, 2 interpretaciones muy válidas. Una, los detractores que dicen que debieron buscar el mecanismo de no mantenerse a pesar que porque había pasado la edad, y otro que es un argumento muy válido, que lo argumentó el abogado Samuel Abad, que fue la defensa, de por qué se habían tomado el camino correcto. En todo caso, uno puede diferir en esa opinión jurídica, pero es muy claro y es muy evidente que hay razones de fondo, y creo que Fernando las ha señalado muy bien. Este año es un año crucial para las elecciones, por 2 razones. Primero, efectivamente se ratifica o se renueva a quien lidera OMPE, a quien lidera RENIEC, va a haber un nuevo juez supremo, que será el presidente del Jurado Nacional de Elecciones este año, que hay un impacto indirecto, digamos, de la Junta, porque tiene una injerencia en la definición de los jueces, estando como julio, como el último momento para poder incorporar candidatos que puedan correr a la presidencia y poder participar en las próximas elecciones. De hecho, la renovación de la Junta es este año. La pregunta que debería hacerse la ciudadanía es si es que de verdad el Congreso tiene una intención de reformar y mejorar la Junta, ¿por qué no esperar a un nuevo proceso, que se haga un proceso meritocrático, elegir unos nuevos jueces, y por qué hay tanto afán de cambiarlos ahora? Y un argumento del abogado Abad, que es bien importante mencionar, que muchos mencionan, oye, no, pero no es que nosotros vamos a poner a la Junta Nacional de Justicia, hay unos accesitarios, unos alternos que entrarían. Bueno, eso es parcialmente cierto, porque si bien es cierto que vamos a suponer que el Congreso tiene los votos en el Pleno y reemplazan a los actuales miembros de la Junta, los alternos, 2 o 3 de los alternos tienen el mismo problema de Tello, tienen más de 75 años, con lo cual es muy probable
con el mismo argumento, se deje en parálisis de la Junta Nacional de Justicia. Y en parálisis significa que no hay quien continúe la investigación a los fiscales y jueces, no hay quien siga investigando tanto a los fiscales de Lavajato como a la fiscal Benavides, no hay quien pueda nominar o ratificar a los organismos electorales, en fin, hay una pausa, con lo cual la pregunta es ¿qué va a pasar en la pausa? Y ahí es donde viene la pregunta de por qué lo quieren hacer de esa manera y poner en pausa el sistema de justicia cuando justamente hay juicios a los líderes políticos, hay juicios hay carpetas fiscales a los congresistas y hay un momento crítico en el calendario electoral. Por eso es que hay que estar alertas. No porque el Congreso no pueda investigar o jugar a la Junta, sino porque no existe el sentido de gravedad y parece que hay razones subalternas y mucho más profundas en el debilitamiento de nuestras instituciones. Parece que eso está bastante claro y creo que lo han explicado muy bien ambos. Y aquí en Convoca también estamos no solo viendo el tema de la Junta Nacional de Justicia, que es como uno de los caminos que ha seguido el Congreso de la República para capturar, atrapar a los organismos electorales con miras al 2026, sino también a través de los proyectos de ley. En el repositorio del Congreso de la República hemos detectado varios de ellos y vamos a estar ampliando en breve con la publicación de un informe a través de convoca.pe, pero hay tres al menos de los que quisiéramos hablar. Uno de ellos es el proyecto de ley el 07038-2023, promovido por Fuerza Popular, que está incorporando un mecanismo para la elección de la máxima autoridad del Jurado Nacional de Elecciones. Actualmente sabemos que la elección del presidente del Jurado Nacional de Elecciones es elegido, o es un cargo exclusivo, mejor dicho, es un cargo exclusivo para el representante de la Corte Suprema, ¿verdad? Desde el artículo 179 de la Constitución, que así lo señala. Sin embargo, hoy en día, con propuestas o de proyectos de ley como el de Fuerza Popular, pero que además hay otros proyectos con similar intención de otras bancadas, estarían buscando un presidente del Jurado Nacional de Elecciones a su medida. Frente a estas contrarreformas electorales, por ejemplo, este en particular y este proyecto de ley que va camino a probablemente a ser aprobado, doctor Fernando Tuesta, ¿qué es lo que la gravedad de este asunto a discutir? Miren, hay lo que se denomina también diseño de los organismos electorales. América Latina fue la primera región en el mundo que construye organismos electorales autónomos de los poderes ordinarios. Esto fue en las primeras décadas del siglo pasado. En el Perú, a partir de la Constitución de 1933, es que se crea el Jurado Nacional de Elecciones, con una particularidad como otros de la región, que efectivamente su elección de los miembros no provenía ni del Ejecutivo ni del Congreso. Esto fue modificándose hasta, digamos, tener lo que ahora justamente tenemos, que es que cada miembro del jurado nace de una selección distinta. Su fuente de nacimiento es distinto, pero quien lo preside es un juez supremo elegido por sus pares y pasa a ser presidente del Jurado Nacional de Elecciones. En muchos países, los miembros de los organismos electorales, sobre todo aquellos que imparten justicia, como es el caso del Jurado Nacional de Elecciones, son elegidos a propuesta de partidos y era partidarizado. En el Perú no, y sin embargo la tendencia es justamente a despartidizar los organismos, países que lo tienen. El nuestro daría marcha atrás. Elegir al presidente del jurado, que el Congreso lo elija, es colocar, digamos, un aspecto muy sensible, porque obviamente los partidos podrán ponerse de acuerdo para elegir según la mayoría que en ese momento impera, bajo sus intereses, y además es casi, no digamos legítimo, pero es natural pensarlo que así sea, ¿no? Los partidos van a elegir siempre a alguien que sienten suyo o cercano.
a su favor. Esto es un despropósito. Hay que cambiar eso. Yo creo, sin embargo, que hay que hacer algunos cambios en los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones. Dejar a que sea efectivamente el presidente del jurado un vocal supremo, pero los demás miembros, ahora uno lo elige el Colegio de Abogados, otro lo elige la Facultad de Derecho privadas, públicas, y otro como consecuencia de la decisión de los fiscales supremos. Se pierde muchas personas, funcionarios que lo han hecho bien, porque no podrían ser elegidos por ninguno de esos cuatro. Yo creía antes esta discusión, sin embargo, sé que lo va a crear a su vez mucha sensibilidad, pero yo pensaba que debía ser la Junta Nacional de Justicia quien en concurso de méritos podría ir eligiendo a uno por año, y eso hubiera sido mejor, porque ahí viene también el déficit de la constitución de los miembros. Carecen de conocimiento sobre la materia electoral. Carecen de conocimiento en la materia electoral. Y este es fundamental. Entonces, ingresan a aprender. Entonces, hay muchos abogados que pueden ser muy reputados o muy, digamos, conocedores de su campo, pero sobre la materia electoral, que ya es una especialidad, el derecho electoral, no lo son. Entonces, creo que un concurso de méritos donde incluya un conocimiento sobre materia electoral sería muy interesante, pero eso no está en los planes, obviamente, del Congreso. Y ahí hay que anotar, doctor Fernando y doctor Álvaro, que uno de los 5 integrantes del Jurado Nacional de Elecciones actualmente es Willy Ramírez, representante del Colegio de Abogados, y él es pues primo de Joaquín Ramírez, el financista de Fuerza Popular de la campaña de Keiko Fujimori y actual alcalde de Cajamarca. Esta lectura, y además siendo Fuerza Popular la que promueve este proyecto de ley, ¿qué lectura le genera, doctor Álvaro? Sí, dos lecturas. La primera es, efectivamente, el Pleno del Jurado tiene 5 miembros, ¿no? Un miembro de la Corte Suprema, el Colegio de Abogados, universidades públicas, universidades privadas y fiscales. La razón por la cual se nombra a que el presidente siempre sea el de la Corte Suprema y no otro, tiene 2 razones muy claras. Hay una evidencia detrás de eso. La primera, como bien dice Fernando, es que el jurado emite justicia electoral, con lo cual tiene que venir alguien que conozca cómo emitir justicia, y por eso es que se elige de los 5 al que tiene esa experiencia en cómo dictaminar justicia. Y lo segundo es una razón fundamental, que es, tenemos que evitar que haya un conflicto de interés político o financiero, económico, en la dirección del jurado. La única persona por la naturaleza del cargo que garantiza esa independencia es la persona de la Corte Suprema, porque por definición, en la carrera de un juez supremo, nunca ha podido haber participado en un partido político ni haber ejercido una actividad económica o privada, a excepción de la docencia. En el caso que tú acabas de poner, Cindy, o cualquier otro, cualquier miembro de una universidad pública, privada o abogado del Colegio de Abogados puede haber participado en algún partido político o haber trabajado en un grupo económico. Eso no es ningún pecado, pero lo que se intenta con la manera en cómo se armó la elección del presidente era evitar estos conflictos de intereses y no retroceder aún más. Con lo cual, claramente, esta norma tiene nombre propio a las críticas del actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Y otra vez, lo que siempre Fernando ha dicho desde que está hace 20 años o más en la materia de reforma electoral es que dejemos de hacer reformas singulares y únicas y no hablar del sistema, no hablar de una reforma sistemática. Y ahí va mi segunda reflexión. Porque muchos dirán, oye, pero efectivamente ha caído la confianza en los organismos electorales. Ok, no ha habido fraude, pero hay algo que mejorar. Y claro, no hubo fraude, pero efectivamente hay mucho que mejorar. Y hay mucho que mejorar y hay un plan concreto sobre qué hay que mejorar. La Unión Europea es probablemente la mejor observadora electoral del mundo.
Y ellos vinieron en los 2 últimos procesos electorales, con todo su equipo de observación. Y ellos hicieron un informe muy clarito de 34 puntos en qué tenía que mejorar los organismos electorales para poder aumentar su confianza a los ciudadanos y mejorar para las próximas elecciones. Transparencia es parte de la mesa de gobernanza electoral que participa en los órganos electorales, la cooperación internacional, la Unión Europea. Nos hemos juntado hace 2 semanas porque vino la misión de observación. Y ahí están los 34 puntos. Eso, y hay normas que el Congreso tiene que aprobar. Ese tiene que ser el foco de mejora. No sacar leyes por nombre propio o tratando de jugar, aumentando las probabilidades de que volvamos a retroceder una vez más por pensar en normas alocadas, sin haber pensado de por qué estaba la norma anterior, que tiene nombre propio, que quiere salir la coyuntura y vamos a seguir degradando nuestras instituciones. Si el Congreso y Fuerza Popular y las políticas quieren efectivamente mejorar las próximas elecciones, que hay mucho campo de mejora, pues que revisen las 34 recomendaciones de la Unión Europea y vayan uno a uno. Hay que entregar recursos, hay que hacer cambios de norma, coincido con lo que dice Fernando. Creo que una mejora importantísima sería un concurso de méritos. Y un concurso de méritos con ciertas condiciones mínimas, donde se garantice que no haya conflicto de interés político ni económico y que tengan un mínimo de conocimiento de cómo se dicta justicia en el ámbito electoral. Entonces, ese son el tipo de reformas que ayudan a avanzar, no a retroceder en nuestra ya alicaída democracia. Efectivamente, reforma integral del sistema electoral y no reformas particulares, singulares, con nombre propio, como lo estamos viendo actualmente. Y continuando con este análisis, también hemos identificado proyectos de ley pendientes de trámite en la Comisión de Constitución, en la que se pretende que las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMPE y del RENIET incorporar a estas autoridades al procedimiento de acusaciones constitucionales por antejuicio y juicio político, pese a que hay ya varias opiniones en contra de ello. Doctor Fernando Tuesta, ¿qué significaría si se llegase a aprobar estos proyectos de ley que está promoviendo no solo Fuerza Popular, sino también Avanza País, Acción Popular? Bueno, esta es una discusión que ya se dio. Es claro que no se encuentran justamente entre los funcionarios del Estado que tienen esa figura, porque ellos son de alguna manera los árbitros del juego de la contienda entre los partidos. ¿Ustedes se imaginan lo que hubiera ocurrido en el 2021 si es que estas figuras se hubieran dado de juicio ante juicio a los funcionarios, altos funcionarios de los organismos electorales, los hubieran colocado pues en la banquillo de los acusados o los hubieran desaforado, bajo cualquier argumento, porque argumentos no los tienen ni les interesa. Lo que les interesa y lo que han hecho son votos, era la tiranía de los votos. Este es otro modificación que creo que hay que no solamente cuestionar, sino oponerse de manera firme. Esto sí sería absolutamente dañino. Nuevamente el Congreso quiere que todo pase por ellos. No se entiende de la limitación que debe tener el poder, y este es un claro indicio de lo que estamos diciendo. Y también el Parlamento busca restituir bueno, antes de pasar con este punto, doctor Álvaro, frente a lo que mencionábamos, son 4 proyectos de ley al menos que hemos podido identificar de diferentes bancadas con respecto a este antejuicio político al que estarían expuestos las autoridades de los entes electorales, de transparencia, desde la Asociación Civil Transparencia. ¿Cómo ven esta situación? Sí, nosotros lo vemos con preocupación. Nosotros hemos sacado un segundo reporte que está en nuestra página web, en nuestro Twitter, ahora X, acerca de un monitoreo de las reformas político-electorales del Congreso. Nosotros hemos detectado 300 proyectos de ley que están en discusión en el Congreso en diferentes instancias. Hay cerca de 45 que se han generado en la última legislatura. Sobre todo Perú Libre y algunos partidos de derecha son los que más propuestas han promovido, y efectivamente detectamos algunas alertas, ¿no?
Y la alerta principal, primero, uno tiene que ver con la ley que generó el retroceso de las PASO, que digamos, le quitaba a la ciudadanía el derecho ganado de poder intervenir en la elección de los candidatos, con todos los beneficios que eso trae, demostrado además en países como Argentina y Uruguay, y el tema del elemento reductor, ¿no? Probablemente vamos a tener 30 o 35 partidos en la próxima elección y eso es muy grave, ¿no? Y el otro conjunto de leyes o de propuestas que nos preocupa tienen que ver con las dos que hemos tocado, ¿no? Que tiene que ver con un principio básico que se está rompiendo, que tenemos que separar lo más posible el poder político constituido a la función electoral que tiene que guardar independencia. Y es curioso porque justamente los perdedores de las últimas campañas electorales lo que se quejaban es de una politización de los vehículos electorales. Y lo que estarían generando con estas propuestas es exacerbar eso. Es muy peligroso estas dos propuestas de politizar la vía electoral. Ya habíamos ganado mucho terreno después de los 2000. De hecho, nuestra legislación tiene un montón de bondades reconocidas a nivel internacional y claro que hay mejoras. Yo creo que la fuerza política tiene que entender que gente como Fernando, como Transparencia, nosotros no estamos en contra de que hayan mejoras. Lo que estamos en contra son de las propuestas que lo que están haciendo es romper el equilibrio de poderes y generando un peligroso filtración de la política y eso va a generar elecciones menos transparentes y menos limpias. Nosotros ya lo hemos señalado en nuestro último reporte y haremos la incidencia necesaria para que esa propuesta de ley no prospere. Bien, y para ir concluyendo ya con Convoca al Diálogo, también se ha identificado, por ejemplo, iniciativas promovidas por Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular, que tienen que ver con restituir la reelección de los congresistas, algo que definitivamente se había constituido como parte de los avances de las reformas electorales desde el 2019. Y incluso la bancada fujimorista está proponiendo además aumentar el número de escaños, mientras que el partido de Avanza País incluye a su vez modificar el periodo parlamentario, que son también parte de estos casi 30 proyectos de ley que se han identificado que tienen que ver con todo lo que corresponde al proceso electoral. Sobre este tema de la reelección de congresistas, volver a ello, ¿qué significaría, doctor Tuesta? Miren, en realidad esta fue una reforma como producto del referéndum del año 2018. Debo, sin embargo, señalar que creo que en el caso peruano, las reelecciones de las autoridades representativas deben de proceder, salvo la presidencia de la República. Esto se fue desmontando con los gobernadores, alcaldes y terminaron con los parlamentarios. El Perú requiere tener un marco en donde se puedan hacer carreras políticas. Y por otro lado, porque la reelección muchas veces motiva, hay incentivos para un mejor desempeño de los congresistas. El Perú era el país de menos tasa de reelección en América Latina. En 25 años la tasa era más o menos de 25%. Vale decir, los peruanos sí castigaban a aquellos congresistas que no llevaban adelante un buen desempeño. El problema se confunde porque dentro también de la reforma, el planteamiento de la bicameralidad, esta mayoría en el Congreso incorpora la reelección. Entonces esto aparece pues mal visto, ¿no? El rechazo, repudio que produce el Congreso y sus medidas, lamentablemente llevan a que la reelección también sea rechazada. Hay una idea, creo, instalada en la gente de pensar de que todo lo nuevo es bueno, ¿no? Y todo lo que aparece, incluso fuera de la política, es mejor. Sin embargo, esto está probado que no es así. Por ejemplo, este es un congreso de amateurs, ¿no? La mayoría no han hecho política antes, y sí se necesita políticos, y los políticos sí se construyen también sus vidas políticas sobre la base de las experiencias recurrentes. Pero repito, es un momento en donde esto es mal visto, lamentablemente. Yo sí creo
en la reelección, no la de presidente de la República. Es más, en toda América Latina, el único país que no tiene reelección parlamentaria es Costa Rica. Hasta hace poco lo era México y ha cambiado, porque se requiere de estas personas. Finalmente va a ser el ciudadano quien va con su voto poder decidir si premia o castiga. Y este es el otro punto. El voto tiene también una función de premio y castigo. Por ejemplo, un gobernador, un alcalde, también puede ser un parlamentario. Si ha hecho un buen desempeño y va a la reelección y yo lo he elegido, pues lo premio para que siga, ¿no? Pero si es que no, yo lo castigo retirándole ya también el voto. Eso creo que lamentablemente en este clima tan asfixiante, entiendo el rechazo de la ciudadanía sobre estos aspectos. Un Congreso de la República, además, que según los últimos sondeos tiene entre 3 a 4% de aprobación. Es bastante uno de los porcentajes, por no decir, o decirlo, históricos para el Parlamento. Doctor Álvaro, en el mismo sentido de la pregunta al doctor Fernando Tuesta, ¿coincide con él? ¿Discrepa? Sí, yo creo que la no reelección de alcaldes, gobernadores y congresistas, si bien hubo un sentir ciudadano que lo acompañaba por el desprecio que le tiene la ciudadanía a los partidos políticos y a la clase política, sí sentimos que fue una medida populista, porque está demostrado que, aunque era una manera de desahogar nuestra indignación sobre la política, en realidad estábamos perpetuando y ahondando la crisis, ¿no? No existe ninguna solución mágica con ninguna ley o propuesta. Hay que hacer una serie de cosas. Pero Transparencia sí saludó el año pasado, en la última legislatura, la aprobación en primera instancia de la bicameralidad y la reelección. Porque viniendo de un Congreso efectivamente con baja aprobación, como lo hemos tenido en los últimos años, sí sentimos que es un avance para una mejora de la democracia. Y coincido con Fernando en que no le hace bien a la clase política ni al país que tengamos cada 5 años políticos en el gobierno o en el Congreso inexpertos y que por primera vez se aventuren a la práctica parlamentaria. Es importante que el país retomemos a la política como una carrera. Y como dice Fernando, no estamos diciendo que los actuales congresistas se van a reelegir automáticamente. Lo que vamos a hacer es que, es interesante, cuando nosotros hace 2 años propusimos un paquete de 7 reformas junto con otras organizaciones dentro de Coalición Ciudadana, habían 7 reformas, una de las cuales era esta, la reelección, pero junto con la renovación del Congreso por tercios o por mitades a la mitad del periodo. Cuando nosotros en una encuesta hacíamos la pregunta, ¿se debe reelegir a los congresistas? Mayoritariamente la población decía, de ninguna manera. Pero cuando cambiamos la pregunta decíamos, la ciudadanía debería tener el poder de premiar o sancionar a los congresistas para ver si continúan un periodo más, la gran mayoría aprobó esa medida. ¿Qué quiero decir con esto? Que el cambio no es la reelección de los congresistas. El cambio es que la ciudadanía tiene el poder para ver quién le damos la confianza para que continúe en su carrera política y traiga su experiencia en una próxima legislatura. Yo creo que eso es positivo, porque finalmente somos nosotros los peruanos y peruanas que en las próximas elecciones votaremos por aquellos candidatos y congresistas que han hecho una buena labor, que históricamente es 15, 20%, que continuarán. Y esos buenos que continúan, que son pocos, pues traerán la experiencia previa a un congreso anterior y eso le trae madurez política al espacio. Bien, justo ha mencionado el ejercicio ciudadano y con eso quiero terminar este Convoca al Diálogo, con la reflexión dirigida hacia la ciudadanía, hacia la población que si bien en medio de una crisis económica, en medio de una crisis por diversas situaciones que se vienen en nuestro país, probablemente no esté reaccionando frente a toda esta situación que viene atravesándose en nuestro país. ¿Cuál sería esa invocación o esa recomendación para la ciudadanía, para la gente que nos está escuchando ahora mismo a través de Convoca.pe? Bueno, yo creo que invocar al público a estar atento. Un público atento es un público informado, un público que puede ser también activo. Al revés, es lo que lamentablemente tiene efectos como los que ahora vemos, ¿no? El rechazo a la política no debe
entenderse como un rechazo en general a los asuntos públicos. Tener en cuenta, repito, que una sociedad que se distancia de la política y a su vez interés por los asuntos públicos es una sociedad vulnerable. Eso nos ha pasado ya y creo que no debería volver a repetirse. Doctor Álvaro. Sí, comencé hablando del indicador de democracia de The Economist y termino hablando de lo mismo, porque este indicador tiene 5 categorías, ¿no? Algunas de los temas que hemos hablado, ¿no? Los procesos electorales, el funcionamiento del gobierno, la separación de poderes, los derechos y las libertades civiles, pero hay 2 categorías, que una es participación política, es decir, cómo los ciudadanos nos involucramos, nos interesamos en participar en partidos, en participar en vigilancia, en estar alertas, ¿no? Y la otra es cultura política. ¿Qué es cultura política? Saber conversar entre quienes piensan diferente, poder conversar, no insultar, no anular, no categorizar. Y justamente estos 2 ámbitos son los que más bajos tiene el Perú. Participación política es el que más ha caído en el último año, y en cultura democrática tenemos 3 de 10, es decir, jalados con 0,6. Y esos 2 ámbitos están mucho más en cancha de la ciudadanía que de los políticos. Entonces hay una gran oportunidad de la ciudadanía de, uno, comenzar a participar más y no perder la esperanza por lo que está pasando. No hay salida fácil, no hay salida única. No vamos a estar mejor ni en un mes, ni en 6, ni siquiera vamos a estar mejor en 3 años. Pero si es que remamos y vamos con una maratón y participamos y nos activamos permanentemente, pues poco a poco las cosas pueden ir mejor. Y lo segundo, y para mí esto es como una cruzada nacional, tenemos que dejar de insultarnos, anularnos, categorizarnos porque piensas diferente. Tenemos que sacar de nuestros lenguajes la DBA, los caviares, los terrucos y comenzar a anular gente. Hoy, algo que me parece realmente insostenible en el país es que en redes ponen una foto de 3 políticos que piensan diferente, o alguien se entera que 2 políticos de derecha e izquierda conversaron, solo están en una foto conversando y ya hay un apanado grupal y una censura a esas personas porque se juntan con gente que piensa diferente. Eso no es democracia, eso se llama totalitarismo y es lo peor que nos puede pasar en una democracia. Y eso no es el rol de los partidos, es el rol de los ciudadanos, de la prensa, de los ciudadanos de pie, que tenemos que otra vez retomar el difícil hecho de conversar entre que pensamos diferente, porque los peruanos somos diferentes, y hay gente de derecha, y hay gente de izquierda, y hay conservadores, y hay liberales, y hay progresistas, y todos somos peruanos, y tenemos que retomar la capacidad de escucharnos, dialogar, encontrar consensos y definir disensos. Esa cultura democrática depende de nosotros como ciudadanos y tenemos que recuperarla. Totalmente de acuerdo. Lo dicho por el doctor Fernando Tuesta, rechazo a la política no debe significar un rechazo a los temas públicos, y lo que ha dicho el doctor Álvaro, esta es una gran oportunidad de la ciudadanía para activarnos y por supuesto para poder estar al pendiente de lo que está ocurriendo y no ser ajeno a ello, porque nos involucra finalmente a todos y a todas. Les agradecemos al doctor Fernando Tuesta Soldevilla, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, analista, por acompañarnos el día de hoy. También al doctor Álvaro Hensler, presidente de la Asociación Civil Transparencia Perú, a ambos por acompañarnos en este análisis y por supuesto invitarles a toda la audiencia a seguirnos a través de la multiplataforma de convoca.pe. Muchas gracias a ambos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.